El Estado de Derecho en México está cooptado por López, pues ya se apoderó de todos los órganos de gobierno, incluyendo a los poderes de la Unión, que son la Suprema Corte de Justicia, el Poder Legislativo, el INAI y además el INE y ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué me refiero a esto? Porque este Tribunal Electoral resolvió una controversia promovida en contra de los obispos y demás miembros de la Iglesia Católica, en la cual se les impuso una multa de 3 millones de pesos a 2 arzobispos, un cardenal y un exrector de la Universidad Pontificia, y todo por hacer uso de la libertad de expresión, pues estos sacerdotes, al igual que lo están haciendo en este momento, estaban orientando a los feligreses católicos para que reflexionaran su voto. Y eso no es ninguna infracción al artículo 130 de la Constitución Federal, que consigna o se refiere a la separación de la Iglesia y el Estado como un sistema laico que viene desde Benito Juárez, del cual es su ídolo López. Pues el asunto es que estos representantes de la Iglesia no cometieron ninguna infracción a la ley electoral del Estado, porque en ejercicio de la libertad de expresión y de conformidad con el artículo 35 de la misma, tienen todo el derecho de participar en hacer peticiones o hacer uso del derecho de petición en todos sus actos. Y como feligreses de la Iglesia llaman a los creyentes para que reflexionen y mediten su voto, porque ellos no están definiendo ese consejo o ese llamado a la conciencia de los ciudadanos para que voten por determinada persona, que eso sí sería una infracción al artículo 130 de la Constitución Federal. Pero aquí lo grave de este asunto es que hay discriminación para estos obispos y para estos arzobispos, porque en el caso del señor Alejandro Solalinde, que es muy afecto a andar en política y al cual López protege, a grado de que lo invitó para que formara parte del Consejo de Vigilancia a los Derechos Humanos de Migrantes, aunque posteriormente dio reversa y ya no lo nombró consejero por la falta tan grave que estaba cometiendo, y lo hizo simplemente consejero honorario. O sea, ese sujeto, que por cierto ya está suspendido en su ministerio porque le gusta la carne, el amor a la concupiscencia, y además es de los adoradores de López, porque ese sí ha hecho propaganda política contra López, a grado que lo está comparando con Dios, porque ha dicho que López piensa como Cristo y que es un tipo inmaculado y que es el Mesías. ¿Y por qué a este sinvergüenza no lo han llamado a cuentas las autoridades electorales? Bueno, porque López lo protege
y porque está avasallando todas las organizaciones o dependencias del gobierno federal, porque quiere imponer una dictadura a modo, porque cuando le conviene es demócrata y cuando no actúa como un tirano, como un dictador, a semejanza del gobierno de Venezuela. Pero a lo que quiero llegar es que esa multa de 3 millones que impusieron estos sinvergüenzas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una multa inusitada y trascendental. Y por otro lado, van a salir burlados porque los bienes de la iglesia pertenecen al Estado y además los sacerdotes no cuentan con ningún bien. Inclusive el artículo 130 de la Constitución Federal les prohíbe a los que se dedican a realizar un culto religioso, como son los sacerdotes, los arzobispos, los obispos, etcétera, a sus ascendientes, a sus descendientes, a sus hermanos, inclusive, a que puedan heredar de alguna persona a la cual hayan asistido espiritualmente. Y eso es una verdadera violación a los derechos humanos. Quiere decir que los curas no son iguales que los demás. Y por otro lado, también se les prohíbe ser votados, nada más se les permite votar. Lo que López debería hacer es hacer reformas a la Constitución para adecuarlo a la modernidad, es decir, para adecuarlo al artículo 1 de la Constitución Federal, que en los Estados Unidos mexicanos toda persona tiene derecho a la protección de los derechos humanos, así lo señala el artículo 1 de la Constitución. Pero López viola la Constitución, como el caso del sinvergüenza de Solalinde, cuando le conviene, y como en este caso dio instrucciones para que los multaran. ¿Y por qué esa actitud? Porque actualmente se está llamando a una conferencia nacional precisamente para meditar el voto, y no se está diciendo sobre quién votar, porque eso es la prohibición que establece el artículo 130. Pero los representantes del Poder Judicial Electoral de la Federación tienen la orden de acallar la voz de los sacerdotes, y lo que van a provocar es que los creyentes de este país y los que somos fervorosos creyentes de la Virgen de Guadalupe hagamos una manifestación a nivel nacional para pararle los tacos a López y estos farsantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque están recibiendo línea de López y no pueden acallar la voz de los sacerdotes porque están haciendo uso de la libertad de expresión y no están cometiendo ningún ilícito. Pero para tranquilidad de los sacerdotes del país, nunca se va a poder hacer efectivas las multas, porque no tienen ningún bien la iglesia, no son propietarios de nada, y en consecuencia van a salir burlados, y lo que van a lograr, eso sí, van a unificar la fe de todos los mexicanos para votar en contra de este sinvergüenza y abusivo de López y de sus corcholatas que tienen la misma línea de hacer de este país una Venezuela. Gracias.